Hay una pregunta que muy poca gente se atreve a hacer en voz alta. No porque sea difícil de responder, sino porque la respuesta incomoda demasiado. ¿Qué pasaría si te comportaras como la mejor versión de ti mismo antes de serlo? No cuando hayas logrado algo, no cuando tengas el dinero, el título, el reconocimiento. Ahora, con lo que tienes, con lo que eres hoy. ¿Qué cambiaría? La respuesta corta es todo. Y los próximos minutos te voy a demostrar por qué eso no es optimismo barato. Es uno de los principios más respaldados por la psicología, la neurociencia y la historia de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Pero también te voy a decir por qué la mayoría nunca lo aplica y cómo tú puedes ser diferente. Quédate hasta el final, porque esto no es lo que crees que es. Voy a contarte algo que probablemente nadie te dijo cuando eras pequeño. La manera en que te comportas determina cómo te sientes, no al revés. Durante años nos enseñaron la lógica contraria. Primero sientes, luego actúas. Primero tienes confianza, luego te comportas con confianza. Primero eres exitoso, luego actúas como alguien exitoso. Primero mereces respeto, luego lo exiges. Esa lógica está invertida. Y esa inversión le ha costado a millones de personas años de su vida, esperando una señal que nunca llega, un permiso que nadie les va a dar, un momento en que finalmente se sientan listos. La verdad es esta: el comportamiento precede al sentimiento. Actúas primero, el sentimiento viene después. Actúas con disciplina antes de sentirte disciplinado. Te comportas con confianza antes de tener razones sólidas para confiar en ti mismo. Tratas tu trabajo con excelencia antes de que el mundo te reconozca como excelente. Esto no es pretensión, no es engañarte a ti mismo, es entender cómo funciona realmente el cerebro humano. Y hoy vas a aprender a usarlo a tu favor. Aquí es donde la mayoría falla. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Cómo se comporta la mejor versión de ti mismo en el trabajo? ¿Cómo llega a las reuniones? ¿Cómo habla cuando expone una idea? ¿Cómo responde cuando hay un problema? ¿Cómo trata a las personas con quienes trabaja? Ahora la pregunta incómoda: ¿eso es lo que haces hoy? Si hay una diferencia entre esas dos respuestas, ahí está el espacio donde se está perdiendo tu potencial. Ese espacio entre quien eres hoy y quien serías si te comportaras como el mejor, ese espacio no lo cierra el tiempo, no lo cierra la experiencia, no lo cierra esperar más oportunidades, lo cierra una decisión. Existe un concepto en psicología que los investigadores llaman actuar como si. La idea es simple pero transformadora. Si adoptas los comportamientos, la postura, el lenguaje, los hábitos y la mentalidad de la persona que quieres ser, tu cerebro empieza a crear las conexiones neurológicas que corresponden a esa identidad. No estás fingiendo, estás construyendo. Los actores lo saben, los atletas de alto rendimiento lo saben, los líderes más efectivos del mundo lo saben. El exterior moldea el interior tanto como el interior moldea el exterior. Piénsalo bien. Existe algo que los psicólogos llaman el efecto Pigmalión. El nombre viene de un experimento famoso. Investigadores entraron a un grupo de aulas al inicio del año escolar y le dijeron a los maestros, de manera completamente falsa, que ciertos estudiantes habían mostrado un potencial excepcional en pruebas recientes. Esos estudiantes habían sido elegidos al azar. No tenían nada especial según ningún criterio real. Al final del año, esos mismos estudiantes habían mejorado su rendimiento de manera significativa y medible, mucho más que el resto del grupo. ¿Por qué? No porque tuvieran más talento, sino porque los maestros, al creer que eran especiales, los trataban de manera diferente. Les hacían preguntas más desafiantes, les daban más retroalimentación, los miraban con más expectativa, y los estudiantes respondían a esa expectativa. Las expectativas que otros tienen sobre ti te afectan, eso ya lo sabías. Pero aquí viene lo que la mayoría no considera. Las expectativas que tú tienes sobre ti mismo te afectan exactamente de la misma manera.
y con mayor intensidad. Cuando te tratas a ti mismo como alguien capaz, como alguien que tiene algo valioso que ofrecer, como alguien que merece estar en la habitación, tu comportamiento cambia. Tu forma de hablar cambia, tu postura cambia, la calidad de tu trabajo cambia, y el mundo responde a esa versión de ti. El problema es que la mayoría de la gente hace exactamente lo contrario. Se tratan a sí mismos como si fueran el borrador, esperando convertirse en la versión final. Y nunca llegan a serlo, porque el borrador nunca se toma en serio. Escucha esto. Quiero hablarte de un hombre que no tenía razones objetivas para actuar como si fuera el mejor. Creció en una familia sin recursos en un pequeño pueblo del medio oeste americano. No terminó la universidad, no tenía conexiones, no tenía capital. En su primer trabajo de ventas, durante 6 meses consecutivos, no vendió absolutamente nada, cero. Sus colegas lo ignoraban, su jefe dudaba de que pudiera rendir. Él mismo empezó a dudar. Pero había algo que hacía diferente. Cada mañana, antes de salir, se miraba en el espejo y se hablaba como hablaría el mejor vendedor de la compañía. No con arrogancia, con convicción. Soy bueno en esto. Tengo algo genuinamente valioso que ofrecerle a la gente. Voy a encontrar a las personas que necesitan lo que tengo y voy a ayudarlas. Y luego salía y actuaba en consecuencia. Su postura era diferente. Su tono de voz era diferente. Su nivel de preparación era diferente, porque se comportaba como alguien que ya tenía algo que demostrar, no como alguien que estaba rogando que le compraran. Al 7º mes cerró su primera venta. Al 10º mes era uno de los 10 mejores vendedores. A los 2 años era el número 1. No porque de repente le llegara el talento, sino porque durante 2 años actuó como si ya lo tuviera, y esa actuación le dio la oportunidad de desarrollarlo. Actuar como el mejor no garantiza que serás el mejor, pero no actuar como el mejor garantiza que nunca lo serás. Aquí es donde la mayoría falla. Ahora hablemos del obstáculo real, porque hay una razón muy concreta por la que la mayoría de la gente no hace esto. Y no es pereza ni falta de información, es el miedo al juicio. El miedo a que si actúas como alguien de alto nivel antes de serlo, la gente te acuse de pretencioso, de sobrado, de que ¿quién te crees? Ese miedo es real, y vale la pena hablarlo directamente. ¿Qué pasa cuando alguien que no debería habla con confianza en una reunión? La mayoría de la gente lo nota. Algunos lo admiran. Algunos lo cuestionan. Y los que lo cuestionan, ¿sabes quiénes son? Las personas que también tienen miedo y no lo están haciendo. El juicio de la mediocridad es el precio de entrada a algo mejor. Pero hay una diferencia importante que necesito que entiendas. Actuar como el mejor no significa actuar con arrogancia. No significa fingir que sabes lo que no sabes, ni pretender que eres perfecto. Significa actuar con el estándar de alguien que se toma a sí mismo y a su trabajo con seriedad. Alguien que llega preparado. Alguien que hace lo que dijo que haría. Alguien que cuando comete un error, lo asume, aprende y sigue adelante sin que le defina. La arrogancia dice, yo soy mejor que tú. La excelencia dice, yo me exijo lo mejor de mí. Son cosas completamente distintas, y la segunda nadie puede cuestionártela. Piénsalo bien, tu identidad es flexible, eso es científicamente cierto. Durante décadas se creyó que la personalidad era fija, que llegado cierto punto eras quien eras, y eso no cambiaba. Esa idea está completamente superada. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones y reorganizarse, existe durante toda la vida. Tú puedes cambiar quién eres, no de manera instantánea, no sin esfuerzo, pero puedes. Y la manera más rápida y efectiva de cambiar quién eres es cambiar primero cómo actúas, no cómo piensas, porque los pensamientos son difíciles de controlar directamente. No cómo te sientes, porque las emociones son consecuencias, no puntos de partida, sino cómo actúas. Eso sí está en tus manos en este momento. Cada vez que actúas como la mejor versión de ti mismo, estás enviando una señal a tu cerebro. Estás diciendo, esto es lo que soy. Y con el tiempo, con la repetición, el cerebro acepta esa señal, la convierte en identidad. Lo que al principio era un esfuerzo consciente,
se convierte en automático. Lo que antes requería fuerza de voluntad se convierte en quién eres. Los psicólogos lo llaman coherencia cognitiva. Tu mente trabaja constantemente para que tus acciones sean consistentes con tu identidad. Si tu identidad es «soy alguien que trabaja con excelencia», tu mente va a generar resistencia cada vez que intentes hacer algo mediocre. Y si tu identidad es «soy alguien que apenas la va pasando», tu mente va a generar resistencia cada vez que intentes hacer algo extraordinario. Por eso el trabajo más importante que puedes hacer no es aprender una habilidad nueva, es cambiar la identidad desde la que operas. Escucha esto. ¿Cómo se viste la mejor versión de ti? ¿Cómo habla? ¿Qué lee? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo trata las conversaciones difíciles? ¿Qué hace con el tiempo libre? ¿Cómo responde cuando alguien lo desafía? ¿Qué estándares tiene para su trabajo, para sus relaciones, para sí mismo? Responde esas preguntas con honestidad. Escríbelas si puedes. Y luego hazte la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si empezaras a actuar así hoy? No perfectamente, no el 100% del tiempo, pero conscientemente, con intención, en los momentos que más importan. ¿Qué cambiaría en tu trabajo? ¿En cómo te perciben los demás? ¿En cómo te percibes tú mismo? Te voy a decir lo que cambia. Primero cambia la calidad de tu trabajo, porque cuando te exiges como el mejor, haces las cosas de manera diferente, más cuidadosa, más completa. Luego cambia cómo te perciben los demás, porque la gente es increíblemente sensible a los estándares que alguien tiene para sí mismo. Notamos cuando alguien se toma en serio, notamos cuando alguien apenas está pasando el rato. No siempre lo verbalizamos, pero lo notamos. Y esa percepción abre puertas o las cierra silenciosamente. Y después, con el tiempo, cambia algo más profundo. Cambia lo que crees que es posible para ti. Porque la confianza real no viene de las afirmaciones que te dices en el espejo. Viene de la evidencia acumulada de haberte comportado con estándares altos y haber visto los resultados. Esa confianza no te la puede quitar nadie, porque no viene de afuera, viene de lo que sabes que eres capaz de hacer. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero hablar de algo que se llama el estándar interno, y es posiblemente lo más poderoso que vas a escuchar hoy. La mayoría de la gente fija su estándar de comportamiento según el entorno. Si sus colegas llegan tarde, llegan tarde. Si el ambiente es de mediocridad, se adaptan a la mediocridad. Si nadie más se esfuerza, dejan de esforzarse. Su comportamiento es un reflejo del promedio de lo que los rodea. Las personas de alto rendimiento hacen exactamente lo contrario. Tienen un estándar interno que no depende del entorno, que no sube ni baja según lo que hagan los demás, que se mantiene constante independientemente de si alguien los está mirando o no. Eso es lo que distingue a las personas que construyen trayectorias extraordinarias de las que tienen buenos momentos esporádicos. No la brillantez, no el talento excepcional, el estándar interno consistente. ¿Cuál es tu estándar interno? ¿Cómo defines suficientemente bueno para ti? ¿Es un estándar que te enorgullecería en 10 años o es el mínimo que evita que alguien te llame la atención? Sé honesto, no hay nadie más aquí, solo tú y esa respuesta. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Un famoso arquitecto fue contratado para diseñar una residencia lujosa. El cliente le dio total libertad creativa y un presupuesto generoso. El proyecto fue un éxito rotundo. Meses después, el cliente invitó al arquitecto a ver la casa terminada y notó algo curioso. En la parte trasera del edificio, la sección que nunca sería visible para los visitantes, los acabados eran tan refinados y perfectos como la fachada principal. El cliente, sorprendido, preguntó por qué se había esmerado tanto en un área que nadie vería. El arquitecto respondió con calma: «Yo lo veo. Ese es el estándar interno. Hacer las cosas bien porque tú lo ves, porque tú lo sabes. Porque ese estándar es quien eres, no una actuación para el público. Piénsalo bien. Ahora quiero ser específico. Porque la teoría sin práctica es entretenimiento, no transformación. Esto es lo que puedes hacer comenzando hoy mismo.
Esta mañana, o mañana en la mañana si estás viendo esto de noche, antes de empezar cualquier actividad, hazte una pregunta. ¿Cómo abordaría esto la mejor versión de mí? No la versión perfecta, no una versión inalcanzable, la mejor versión razonablemente posible de ti, con lo que tienes ahora. Y luego actúa desde esa respuesta, una sola vez, solo hoy. Y mañana hazlo de nuevo. Define tu estándar en las 3 áreas más importantes de tu vida ahora mismo: trabajo, salud, relaciones. Para cada una, escribe en una sola oración cómo se comporta la mejor versión de ti en esa área. Sin redacción elaborada. Una oración clara. Eso es tu brújula. Identifica un comportamiento específico que la mejor versión de ti haría de manera consistente y que tú estás postergando. Solo uno. Y comprométete a hacerlo durante los próximos 7 días sin excepción. No 30 días, 7. Es suficiente para empezar a cambiar una identidad. Cuida tu lenguaje interno. Empieza a notar cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error, cuando enfrentas un reto, cuando tienes una oportunidad. La mejor versión de ti no se castiga ni se victimiza. Analiza, aprende y sigue adelante. Esa voz interna es el guión desde el que actúas, y puedes reescribirlo. Y esto es fundamental. Rodéate, aunque sea virtualmente, de personas que operan en el estándar que tú quieres alcanzar. Libros, conversaciones, ejemplos, porque tu definición de lo normal se ajusta inevitablemente a lo que ves con frecuencia. Si lo que ves frecuentemente es excelencia, tu mínimo aceptable sube. Así funciona el cerebro. Quiero cerrar con algo que espero que se quede contigo mucho tiempo después de que termines de ver este video. La brecha entre quién eres hoy y quién podrías ser no es tan grande como parece. De hecho, no es una brecha de habilidades, ni de recursos, ni de tiempo. Es una brecha de comportamiento, de decisiones diarias, de cómo tratas tu trabajo cuando nadie te premia por hacerlo bien. De cómo hablas cuando nadie espera que digas algo valioso. De cómo te cuidas cuando nadie más lo notaría si te descuidaras. Cada vez que actúas como la mejor versión de ti mismo, estás depositando algo en una cuenta que no puedes ver a corto plazo, pero que con el tiempo se convierte en la diferencia más grande de tu vida. Esa cuenta es tu identidad. Es lo que crees que eres capaz de hacer. Y esa creencia determina absolutamente todo lo que construyes. No esperes sentirte listo. No vas a sentirte listo. La gente que más ha logrado en este mundo nunca esperó sentirse lista. Actuó. Y al actuar, se convirtió en alguien que podía. Tu futuro no está determinado por las circunstancias que tienes hoy. Está determinado por los estándares que decides adoptar hoy. Actúa como el mejor. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, en la próxima conversación que tengas, en la próxima tarea que hagas, en la próxima decisión que enfrentes. Y mira cómo todo empieza a cambiar.